Un saludo para Max Power y para Moxie por ser miembros oficiales del canal, se los agradezco de corazón. Hola fanáticos de Helluva Boss, hoy vengo a explicarte quién es Blitz. Is your anus, so peg it with honesty. I've been a jackass, it's true. You've been a jackass, but it's soon true. as we're back as ourselves, I will be a better friend. Blitzo, o mejor conocido como Blitz, es el protagonista de Helluva Boss y es el fundador y administrador de IMP, una empresa de negocios que se dedica a matar personas en el mundo humano con la ayuda de Moxie y Millie, sus dos amigos, además que ellos dos son expertos en matar, y Luna, la hija adoptiva de Blitz, quien es la recepcionista de IMP. La familia completa de Blitz es Tilla, su primera hermana, y Barbie, su segunda hermana, además que ella es gemela de Blitz. Luna es su hija adoptiva y Verónica Mendey, su ex novia. Y si te preguntas sobre el padre de Blitz, pues prácticamente no se sabe nada de él. Algunos de los gustos de Blitz son asesinar, acosar a Millie y Moxie, el teatro musical, gente sin hogar, los caballos, hacer garabatos, tener un trío con Moxie y Millie y las ganancias. Algunos de sus disgustos son las críticas, los comentarios sexuales de Stolas, trabajar de guardaespaldas y que la gente pronuncie su nombre con la O. La sexualidad de Blitz es pansexual, además que es un demonio nacido en el infierno, o sea, nunca fue humano, y pertenece a la raza más baja en el infierno, o sea, los imps. Why do you hurt me so? I know. Why must I you push my your friends away? Why does it seem like a away. recurring thing that you alienate with your toxic routine? I don't know, eventually everyone goes. Blitz es un demonio muy alto con una cola puntiaguda, además que su cabeza tiene unos grandes cuernos puntiagudos. La esclerótica de sus ojos son de color amarillo con iris rojos. Aunque en ocasiones su esclerótica puede cambiar completamente a rojo, esto como lo podemos ver en el piloto. Blitz tiene la piel carmesí con manchas blancas que cubren su ojo derecho y la punta de su cola. Sus cuernos son a rayas de blanco y negro, además tiene unas sutiles marcas negras alrededor de sus ojos y cola. Además también tiene un símbolo de calavera en forma de corazón situada en su frente. Blitz lleva un abrigo de cuello negro desgarrado con botones rojos. También usa unas botas negras y unos guantes negros con unos ojos amarillos. Además Blitz también tiene una calavera roja alrededor de su cuerpo, además tiene unos pequeños cuernos en su cola y en su espalda. Centrado en el éxito de su empresa, Blitz se enorgullece de ser un hombre de negocios profesional, aunque en realidad tiene un ego miope que lo hace terrible en la gestión de un negocio legítimo. A menudo es inmaduro, egoísta e incluso irrespetuoso entre sus empleados. Del lado de los asesinos, es un experto en asesinatos y sádico, limítrofe con sus víctimas. Blitz tiene un pensamiento retorcido de lo que es una familia cuando se trata de su trabajo, al comparar a sus empleados como una familia disfuncional. Blitz compara los asuntos que enfrenta la compañía con problemas familiares que pueden resolverse si todos trabajan juntos. También tiene un lado triatal, ya que Blitz ama la música y los jingles y guarda carteles de él y de su familia cuando asistieron al circo. Desafortunadamente, el pensamiento de Blitz se basa en la idea de que el entretenimiento es un atajo rápido a través de la promoción corporativa, lo que lo lleva a confundir ambas cosas y gastar los recursos de la compañía en publicidad exagerada. Yet you still shove away anyone who gets too close until they resent you for being a selfish, shitty shit. La primera habilidad de Blitz es que puede resistir al fuego, esto como lo podemos ver en el episodio 1 de Helluva Boss. Yeah,
not exactly how it works, ladies. Sorry, your fire doesn't really hurt us, but I mean, I could fake it if that'll get your dick hard. También tiene dominio sobre armas de fuego y tiene un disfraz de humano, aunque casi nunca lo usa cuando hace su trabajo en el mundo de los humanos. Boss, cover me! Yes, sir! Además de tener un padre y dos hermanas llamadas Barbie y Tilla, no se sabe mucho de los antecedentes y juventud de Blitz. A juzgar por los póster en su oficina, Blitz y sus hermanas formaron un grupo en un circo llamado Los Asombrosos Hermanos Imp, en el infierno. En algún momento Blitz trabajó con Robo Fizzaroli en el parque llamado Lululand, dando globos a los niños y realizaba un espectáculo de chistes. Pero eventualmente Blitz dejó el circo y dejó muda la O de su nombre para no dejar rastro de su pasado. En otro momento de su vida, Blitz adoptó a una Khan infernal llamada Luna como su hija. Posteriormente Blitz conoció a Verósica Mendey, la demonio con la que estuvo en una relación, pero luego de un tiempo terminaron, porque Blitz robó su tarjeta de crédito para pagar lecciones para montar caballos. Steal their car and run 3 rings to Rat and max my credit cards on shitty horse riding lessons. God damn it, whore, you will not let that go. Por medios aún desconocidos, a Blitz se le fue otorgado una audiencia con el príncipe Stolas. Blitz tuvo un trato con él para tener acceso al Grimorio, lo que le da acceso al mundo terrestre. Al volver, Blitz tendría relaciones sexuales con el demonio Stolas. Con el Grimorio en sus manos, Blitz iniciaría su propio negocio de asesinos llamado IMP. Blitz contrataría a un par de compañeros Imp llamados Moxie y Millie como asesinos, además de contratar a Luna como recepcionista. Brevemente Blitz dejó la ciudad Imp para ir a la ciudad Pentagrama, donde formó parte de la audiencia principal que vio la entrevista de Charlie en televisión para la apertura de Hazbin Hotel, que buscaba redimir a los demonios, convirtiéndolos en buenas personas. Mientras Charlie cantaba sobre su proyecto, Blitz solo se quedó observando con una sonrisa. Posiblemente estaba fascinado por el musical de Charlie. Y si dudas que ese sea Blitz, pues si entras al Instagram oficial de Blitz, podrás ver que solamente estaba usando un disfraz. Continuando, algún tiempo después, IMP comenzó a quebrar, ya que Blitz gastaba el dinero de la compañía haciendo comerciales innecesarios donde hacían musicales pensando que así atraerían a más clientes. Aunque esto terminó en una pelea porque Moxie se enojó con su jefe porque siempre espiaba a él y a Millie. Y sí, estos son los eventos del piloto. Después de esto llegamos a los hechos de los demás episodios. Aunque aquí arriba te dejo todos los análisis a los episodios, así que velos a ver. Pero ya que estamos, suscríbete y activa la campanita. La O en el nombre de Blitz es muda, ya que es pronunciado como Blitz, que en alemán significa rayo o relámpago. Según Bipsy Pop, el demonio que hizo un pequeño cameo en la canción de Charlie es Blitz, cuyo diseño final todavía se encontraba en desarrollo. En el episodio 1 de Hellbabos se puede ver un póster en la oficina de Blitz con su diseño casi terminado, aunque conservando los mismos ojos de aquel corto. Según Bipsy Pop, Blitz y Moxie en un principio iban a ser personajes recurrentes de Hazbin Hotel como un equipo de asesinos especialmente hecho a modo de alivio cómico, pero debido a que la naturaleza dramática del programa no funcionaría con demasiados personajes cómicos, Bipsy Pop decidió crear un concepto basado en ambos personajes, lo que dio inicio al desarrollo de Hellbabos. Bipsy Pop reveló que Blitz y Angel Dust fueron expulsados del restaurante Medieval Times por varias travesuras. El nombre de Blitz está mal escrito en los créditos del piloto de Hellbabos, donde aparece como Blitz. También sucede con la versión en francés. Blitz aparentemente era ateo,
ya que él citó: "Supongo que hay un dios", Well, Christ on a stick. I guess there is a God. cuando Luna le dijo que sí podía asesinar a Eddie. Irónicamente, a Blitz no le agrada que se metan en su vida personal, a pesar de que él mismo se mete en la vida personal de los demás. Blitz parece tener la capacidad de ronronear como un gato. Esto se puede escuchar cuando estaba viendo dormir a Moxie. Blitz enumeró estolas como boca espeluznante, también conocido como en su teléfono. Basado en un póster visto en su oficina, parece que Blitz y sus hermanas formaron parte de un circo en el infierno. Blitz tiene una pizarra en su oficina con referencias a varios personajes de Hazbin Hotel. Blitz ama a los caballos, teniendo casi una obsesión por ellos. Dicha obsesión le costó su relación con Verónica Mendey, quien rompió con él después de que robara su tarjeta de crédito para pagarse lecciones para montar caballos. Blitz tiene una ortografía terrible. Esto se aprecia en el gran cartel promocionando su compañía, visto en el episodio 1. En Lululand, Blitz se guardó el ojo de Marta como recuerdo de su trabajo de asesinato. Suscríbete si te gustó el video y aquí te dejo más videos de tu agrado. Y un saludo para Abdías, Estrella, Camilo, animaciones nada impresionantes, Max Power. Ahora sí, adiós.